Vamos a América Noticias con esta información urgente. 27.001 casos nuevos de COVID en la Argentina. 27.001 casos. Esto representa otro récord histórico en los contagios en la pandemia. Pero no solo esto, hablando de récords históricos, también se presentan 14.004 casos en provincia de Buenos Aires. Con una saturación del sistema de unidades de terapia intensiva, estamos al 70%. Y para no quedarnos solamente en las cifras, hay reuniones en lo más alto del Poder Ejecutivo a ver si cómo pueden ajustar las restricciones. Por lo pronto ya se sabe que van a volver, escuchen bien, acuérdense del paisaje del año pasado, van a volver los centros de aislamiento, van a volver los hospitales móviles, sobre todo en provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está pensando proponer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 15 días de cuarentena dura. Atención con esto. Mientras tanto, los asesores médicos y sanitaristas del gobierno nacional le están diciendo que se haga una cuarentena a la europea. Te vamos a explicar en qué consiste la cuarentena europea que estamos mirando seriamente, pero también te vamos a contar que en la Argentina, a este ritmo de vacunación, nos quedan vacunas para 9 días. 9 días y se termina el stock de vacunas. Peor aún, todavía no hay en trámite una llegada de vacunas. El presidente Alberto Fernández la semana pasada dijo que estaban llegando otros 2 millones de vacunas, pero hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo, muchachos, hay 9 días de vacunas y después a cruzar los dedos. Y todo esto se da en el pico de contagios de la segunda ola. Atención con esto. El gobierno está mirando atentamente lo que salió bien y lo que salió mal después de las medidas que los propios asesores consideran cosméticas. Salió bien la reducción en la gente que viaja. Sí, efectivamente, bajó del 1.000.000 de personas que estaban moviéndose en capital y conurbano, bajó a 700.000 y pico, 717.000 personas, la cantidad de gente que está viajando. Esa es una buena noticia. Pero la mala noticia es que siguieron los aforos, no se respetaron, siguieron las escenas en los shoppings, en los patios de comida y también siguieron las visitas familiares y por eso hay preocupación. Hablas de viajar, nos vamos a meter también en el tema del transporte porque la idea es trabar las ventanas de los medios de transporte público. Ustedes háganse a la idea de un tren, de un colectivo. Viene el otoño, viene el frío. Si uno piensa en las consecuencias de tener COVID o pasar frío, obviamente preferimos no tener COVID. Pero también hay otras situaciones, Rolando. Por ejemplo, ¿te imaginas un tren funcionando con los pasajeros en el vagón? Se larga a llover y están las ventanas abiertas. Y bueno, ya lo dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni. Ahí está la disyuntiva. Esto no es el ser o no ser de Shakespeare. Es frío o enfermedad, dijo Mario Meoni hoy. Frío o enfermedad. Y acotó, habrá que viajar abrigado. Lo que estamos haciendo es haciendo medidas complementarias de fijación de esas ventanillas para que no se puedan cerrar directamente, que más allá de la lluvia o no lluvia, queden abiertas de manera permanente. ¿A partir de cuándo esto, ministro? A partir de que cada una de las empresas puedan ir haciendo las adecuaciones necesarias. Obviamente ustedes piensen que tenemos 18.000 unidades en el área metropolitana funcionando de micros, que tenemos 1.900 frecuencias diarias de trenes, con lo cual son alrededor de 200 trenes todos los días funcionando con una cantidad importante de vagones. Por lo tanto, no es algo que se pueda hacer de manera inmediata. Sí estamos trabajándolo ya, sí hemos dado la instrucción en ferrocarriles de que permanezcan abiertas las ventanillas todo el tiempo. Hay una situación, bueno, es o enfermedad o frío. Entonces, frente a eso habrá que estar abrigado y viajar abrigado durante todo el tiempo más allá del frío. Lo que se busca es básicamente la aireación. En algún momento la disyuntiva fue salud o economía, ahora enfermedad o frío. Viajar abrigado, preparen la bufanda, preparen los gorros, porque a la hora de viajar en colectivo o en trenes va a haber ventanillas trabadas. Esto empezó con una recomendación de un infectólogo rosarino y el gobierno nacional lo tomó. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacer para bajar todavía más la cantidad de gente que está viajando. Y porque cierran las ventanas, Rolo. Se cierran las ventanas. Eso es lo que pasa. La cuestión es que a veces se entablan discusiones, que uno tiene frío, otro no tiene frío, uno está preocupado por el contagio, otro quiere que las ventanillas permanezcan abiertas. Mariano, ¿qué más se sabe de lo que va a pasar con el transporte? Bueno, aquí está. Este es el documento que ha sido divulgado por el Ministerio de Transporte de la Nación. Quiero contarles una infidencia. Mario Meoni dijo que se basó en un documento concretamente de lo que pasa en Nueva York, ¿no? Para contar esto. Bueno, mire, ahí está. Este es el documento. Ratificamos las medidas que estaban tomadas y que están vigentes desde el año pasado, como la ventilación de unidades tanto en trenes como micros. Ratificaron
18.000 unidades de colectivos habilitadas, 200 trenes, 1.900 frecuencias. Ojo con los vivos, ojo con las compañías vivas del conurbano que no quieren pagarle a los choferes y tienen pocos servicios, porque eso conspira contra Está bien, este momento. pero eso no lo podemos controlar nosotros los ciudadanos, que lo controle el Ministerio de Transporte, que lo Sí. controle la CNRT, Sí, ¿viste? Que tenemos vaya datos. y les pongan los puntos. Tenemos datos de la zona de Quilmes, donde una empresa realmente no le quiere pagar a los choferes y no quiere sumar unidades de colectivos cuando es importantísimo hoy por el aforo. Mariano, ventanas trabadas. Y si llueve, una cosa es pasar frío, pero otra cosa es llegar a tu casa como si te metiste una pileta, empapado. Piloto. Parafraseando Paraguas a Mioni, dentro del- parafraseando a Mioni, paraguas no que yeta. si es invierno, Yeta o enfermedad. invierno salud, lluvia salud. Pues ya me parece pero- un caso distinto tener frío o mojarte, pero bueno. Se supone que va a viajar menos gente Claro. y que entonces, nada, es eso. Elegís tomar el bondi o si no, buscátela de otra manera. ¿Quieren saber cómo viaja la gente? Nos vamos a nuestro móvil. Pablo Layuz, contanos dónde estás. Estamos aquí en Constitución, donde la verdad que se ve todavía muchísima gente. Los números que están marcando hablan de una pequeña baja, pero son más de 2.300.000 personas que bajan. Y vamos a hacer hincapié en lo que usted señalaba. Vamos a empezar a observar las líneas de transporte, los colectivos. Ahí vemos algunos con ventanas abiertas. Bueno, en este caso no tienen muchas ventanas para abrir, Claro, pero las dos que ahí tiene, las tiene es lógico, le abiertas. podés sacar la ventana porque la ventanita es mínima. Ah, eso es paño fijo, tiene un ventilú. Claro. Es mínima. Claro. Del otro lado tiene 3, en este caso acá de este lado tiene solamente 2. Fíjate que la apertura es mínima, ¿no? Claro. Sirve esta en el caso de que llueva, pero y se mantiene un poquito la Pero abertura. alcanza esa Pero ventana. No, déjame no, observar, eso como digamos, ventilación que no la- alcanza. ¿Eso alcanza? ¿Le podemos preguntar al chofer si llega a estar por ahí o algún inspector o alguien que vea? Preguntamos Para mí no alcanza, Pablo, no sé qué te parece a vos. Ahí le pregunto, ¿te alcanza esa apertura de ventana? ¿Sentís que hay ventilación o no? Sí, pero él tiene una ventana grande. Vos venís con ventana abierta. Claro, perfecto, sí, sí. ¿Te han pedido en algún caso que la cierres a la ventana? No, porque hay gente que se da cuenta por qué es. Y otra gente que no toma conciencia del por qué vos tenés la ventanilla abierta. Pero es un balance. Gracias, Dejamos seguir viaje. Ahí está, gente ya subiendo. Vamos a ver el 53 que acaba de llegar también, que está en la parte de atrás de este colectivo. Acá ya viene con un poco más de gente. Y acá sí, este es uno de los colectivos, digamos, de otro tipo de modelo, donde se observa las ventanas realmente abiertas, ¿no? Están todas ahí abiertas. A ver, en ese tipo de colectivo que También vos el chofer mostraste, sigue con si su le ventilación. sacan la ventana, si la fijan de alguna manera, no es que va a haber problema con la lluvia porque es mínimo la Esa no, la esa- apertura. esa es mínimo. ventilación, No, nada. la van a tener que tener por ahí más levantada, no sé qué harán. Yo la te sacarán. hablo de la ventana 126. abierta, la ventana cuadrada, una de esas abierta Esta. en día de lluvia. Sí, claro, se complica. ¿Qué haces? Ahí Para tenés que el la baja la 126, lluvia acá sí, están con todas las ventanas abiertas. Pero ahora la idea es trabarlas, con lo cual ahí uno ya no puede elegir si cerrarla o abrirla. Preguntale a un chofer qué haces un día de lluvia con la ventana Sole. trabada. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hasta el 53, pero quería quedarme también con esa imagen. Perdón, Duende, que te estoy haciendo correr a todos lados. Mira dónde venís. Mira esa imagen, lo que significa en estos momentos la entrada a la misma Constitución. La cantidad de gente que sigue Claro. entrando. Lo saco ahí un poquito de tema, pero Bueno, la cifra oficial, Pablo, en horario es pico, que ¿no? por primera vez se logró bajar del 1.000.000 de personas que se mueven entre capital y conurbano, a 700.000 y pico. Pero claro, sigue siendo mucha gente. Y en cualquier caso, se hace el embudo en las terminales ferroviarias. Es que la aplicación, lo que marcábamos hace unos días, la aplicación habilita a todas las profesiones a viajar. La cantidad de gente no ha bajado. El tema era sumar frecuencia. No sé si eso es algo que se está regulando o no. Bueno, acá acaba de llegar otro de las líneas de colectivo, de la línea 12, ¿no? Vemos también este que es de los antiguos colectivos, se quiere decir de esa manera, con las ventanas todas abiertas. Claro. Te hago una pregunta, ¿vieron con las ventanas? No, esto quiere contestar. A ver. No, ahí se tapa con los chicos que se cubren, no quieren salir. El problema de esas Pero ventanas abierta la es ventana. el robo de Y salimos, celulares, si ¿no? querés, al 102.
que vienen Sí, saltan y es cierto. te manotean Y el acá celular también si estás tenés el problema distraído. de la lluvia. Jo, agarrate con esa Ahora le voy también. a preguntar al chofer, discúlpame, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente con el tema de la ventilación? Y mira, por momentos se controla por momentos, van controlándose, pero el tema de cuando hace calor, la gente mayormente cierra la ventanilla, porque quiere frío, ¿viste? No quiere el calor. ¿Y te piden en algunos casos que la cierras directamente? Mira, el pedir no piden, pero ellos mismos lo van cerrando. Capaz uno en la empresa lo cerramos, lo abrimos, ¿viste? La ventanilla, pero la gente lo cierra. Claro. Y día de lluvia, Manifiesta Yo que estoy la insistente gente con a el veces día de lo lluvia. cierra, Y tampoco da para que el chofer se ponga a forcejear con la persona que quiere cerrar la ventanilla. Bueno, por ¿viste? eso las quieren Son trabar. choferes, no policías. por eso las quieren trabar, para Claro. que se les termine esta discusión a los choferes y que tampoco haya discusión entre los pasajeros. ¿no? Exacto. Acá sigue, ¿no es cierto?, la gente de los controles, gente de tránsito de la ciudad, preguntándole a todos. Sí, Pablo, espera un poquito porque Pasa que gente aquí vos viaja- estás ahí en Constitución y ves el embudo. Ahora nosotros vamos a mostrar qué pasa en el conurbano cuando la gente viene a la ciudad. Vean esto. Estelar. Claro. Fíjense la cantidad de gente, las colas que se hacen en el momento de subir a los trenes. ¿Qué pasó? 20 minutos. Si uno mira esta imagen, salvo por los barbijos, podría ser una imagen de hace 2 o 3 años atrás. ¿Qué diferencia hay por la pandemia? Fíjense y saquen sus propias conclusiones. Hay que decir que hoy el ministro de Transporte, Mario Meoni, habló de esto y dijo que hay problemas en los trenes cuando hay accidentes, interrupciones de vías, esas cosas, y que es en ese momento que se generan estos cuellos de botella. Está que bien. Tampoco se ve que hay mucha gente diciendo, bueno, muchachos, hagan una cola ordenada. Si la misma cantidad de personas está habilitada para viajar y la misma cantidad de personas tiene que ir a su trabajo, de la única manera que nosotros no vamos a tener trenes colapsados es si hay el doble de frecuencia. No, a ver, la verdad es que bajó, porque del 1.200.000 que venían, lograron bajarla primero a 1.100.000 y ahora la cifra oficial que dieron hoy es que habían viajado 700.000 y pico de personas. Será por teletrabajo, no por restricciones. Bajaron, algo bajó. Ahora, igual los embudos se generan igual, porque no es poca gente. Bueno, esas imágenes que te mostramos de Castelar te muestran cómo se viaja día a día. Son de hoy, y justamente de esto habló también el ministro Meoni. Vamos a tomar contacto con el doctor Luis Cámara, porque, claro, alcanzan estas restricciones. Doctor, ¿cómo le va? No, me parece que hay que seguir progresando con las restricciones y si sigue este número de casos, probablemente llegar, digamos, a una fase 2 en el AMBA. Está muy complicado la situación. ¿Y la apertura de ventanilla cómo la ve? Sí, también hay que hacerlo, obviamente, pero no vamos a solucionar los problemas con la apertura de la ventanilla. ¿Es cierre Hay la muchas cosas que hay solución, que hacer. doctor? Porque, a ver, No es la solución, no hay una solución. hay intermedios. La solución sería tener mucha gente vacunada y dentro de varios meses. Eso podemos tener una situación de paliativos para no tener un número de fallecidos muy alto en el mes de mayo. Entonces tenemos que ralentizar un poco esta pendiente. No es que vamos a pretender bajar los casos y esas cosas, no. Simplemente ralentizar, darle un poco más de tiempo, que nos vacunemos más personas. A ver, ahí lo que quiero... que esto no se ascienda a tanta velocidad. Lo quiero detener un poquito porque me parece que ahí usted, como al pasar, deslizó un concepto importante, doctor. Usted dice, ahora a lo máximo que se puede esperar es a ralentizar, o sea, que la curva no sea otra vez récord tras récord todos los días. Claro, es imposible pretender ahora hacer una medida y bajar la curva. Teníamos que hacer una cuarentena casi todo el país, estrictísima al sistema chino, virtualmente imposible. Virtualmente imposible por las características sociales, la gente que no está de acuerdo, los boicoteadores, los tontos, todos juntos. O sea que en el mejor de los casos... En el mejor situación económica. En el mejor de los casos, poniendo situación social y situación sanitaria, usted ve que la manera de conciliar las dos cosas es restringir tal vez un poco más, esperando con que se estanquen los casos y que después en algún momento empiecen a bajar. Sí, ya te dije, Rolando, que vos tenés que ser médico. No, médico trucho, no. No, bueno, pero doctor, usted también dijo vacunación y hoy Bisotti dijo que dan vacunas para 9 días. Entonces, háblenos y denos... Van a venir, hay que tener fe, van a venir. Sí, pero el tema es cuándo. En un momento van a venir. Y bueno, pero a ver,
la situación es dura, no te puedo prometer algo, nadie te puede prometer. Tenemos que tratar de sufrir este tránsito lo menos posible. En algún momento se va a encontrar la solución a la pandemia, pero tenemos que, mientras tanto, sufrir lo menos posible. ¿Qué mes nos espera, doctor? Denos un poco, porque ya estamos entre nerviosos, paranoicos y quizás no paranoicos, quizás es la realidad. ¿Qué mes nos espera? Tenemos 6 semanas muy duras, muy duras, muy duras. Todo así, noticias como esta todos los días, por eso hay que tratar de dar la noticia de una manera un poco más suave, pero todos los días, porque ahora viene el pico máximo de desarrollo de esta curva en una velocidad, en un mes y medio vamos a alcanzar su altura máxima, en un mes y medio. La otra vez, o sea que venimos por delante de un mes y medio de casos altos que no van a bajar. Sí, tenemos no, un mes y medio no, probablemente en la segunda semana de mayo empiezan a bajar los casos, pero bajan los casos y tenemos problemas con las internaciones y los fallecidos. Y en ese pico... Hay una temporalidad, o sea, una cosa es el pico, digamos, que vamos a tener de casos, que estaría, digamos, para últimos días de ahora y la primera semana de mayo, son las proyecciones internacionales que tengo, que es lo que puede pasar, puede variar para un lado o para el otro, de acuerdo a cómo se comporte la gente, de acuerdo si usamos barbijo o no, o de acuerdo si sacan restricciones. Digamos, el pico yo lo puedo adelantar, eso es una cosa horrible, y yo lo puedo retrasar. ¿Pero qué pico se baraja, doctor? ¿Por qué se lo pregunto? No es porque le pida hacer... No te puedo dar el número, esperá, no te puedo dar el número porque van a ocurrir dos variantes. Primero, no se van a hacer mucho más testeos, que la cifra, hoy sí son una cantidad, se podrán hacer un poco más, pero lo que va a aumentar es la positividad. Por lo tanto, una verdadera visión de qué número de casos no se va a poder tener, ¿me comprendes? O sea, perdón, voy a traducir lo que está diciendo el doctor, a ver si lo interpreto bien. A ver, ¿quiere decir que son tantos los casos que no se llegan a testear? Bueno, ya ha pasado a lo largo de todo el tiempo eso, Rolando, a lo largo de todo el tiempo. Fíjate que hoy se hizo en 87.000 testeos, una cosa así, y la positividad aumentó un 3-4%. Está bien, pero a ver, yo te corro, Luis, un poco de las estadísticas y te llevo a las postales, que son las que más me asustan a mí. Montones de médicos que nos están diciendo, mirá, la gente llega en ambulancia y tiene que dar 2-3 horas de vueltas peregrinando por las clínicas o esperar a ver si se desocupa una cama. Ahí me llaman la atención dos cosas. ¿Es gente que ya llega grave, que está llegando ya grave, o es gente que va a una cama leve y tampoco hay camas para internaciones de personas leves? Pero pues son cosas distintas, pero yo voy a la respuesta de ella anterior. Nosotros, el número de casos no sé qué número llegará, porque depende también la cantidad de testeos. Depende de la cantidad de testeos, pero va a seguir subiendo la cantidad de casos. Eso que se quede, no te puedo decir una cifra. Pero ¿por qué le pido? ¿Por qué le iba la cifra? No es para pedirle que haga futurología, es porque en algún momento de la pandemia nosotros nos acordamos puntualmente. En algún momento hablamos con personas que se dedicaban a las estadísticas y nos decían, con estos números, la curva se comporta así de claro. Y era 45.000 muertes a fin de año y así fue. Y cuando nos dijo la cifra nos pareció un delirio y dijimos, qué locura. Pero bueno, el número era concreto, el número se proyectaba. Por eso, con esta actualidad que tenemos, ¿qué es lo que se está proyectando? No lo quiero decir, no lo quiero decir. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Tenemos momentos difíciles. Pero yo ya dije una cifra y todo el mundo enloqueció. Si querés te la digo de nuevo con correcciones. No, tampoco quiero. Y nosotros somos de los que preferimos saber. El panorama es difícil. Yo ya dije la cantidad de muertos que podíamos tener acá 2 meses y pico. Y ya eso generó mucho ruido. La situación en este momento parece que es un poquitito peor, por no decirte otras cosas. Citando mucho el comportamiento de la gente. Está bien, pero no es que las vacunas... Un cierre, espera un segundito. Si hacemos un cierre, eso se modifica. Si usamos barbijo, rajatabla, bajaríamos en 6.000 la cantidad de muertos acá 3 meses. Si no lo usamos, lo aumentamos. O sea, hay una cosa que depende de cómo nos comportamos nosotros. El virus se va a expresar y va a generar mucho daño. Puede ser demasiado daño o menos daño. Y eso depende de cómo nos comportemos nosotros y las medidas que podamos hacer. Lo que no podemos es que el virus se exprese. Ya está, la ola está. Tenemos 15, 20 días de muchos casos. Después va a descender rápido. No es la misma ola que pasó el año pasado, que duró muchos meses. O sea, van a ser, ya te vuelvo a decir, alrededor de 6 semanas muy difíciles, primero por la cantidad de casos y después la cantidad de internaciones, que va a ser bastante crítico, más allá de lo que ya hoy está la situación complicada, más crítico en el mes de mayo, porque primero
Tenés los casos y después tenés el paciente que se enferma y después tenés el paciente que va a terapia intensiva. Hay un tiempo, digamos, entre un punto y otro de 2 a 3 semanas. Por lo tanto, el tiempo de máxima internación y más complicado estaría pronosticado para la segunda mitad de mayo. ¿Está bien? Sí, y después está bien, pero a descender lentamente. En esa segunda mitad de Ahí mayo... ya habría efecto, ahí estamos esperando tener efecto para las personas más grandes, ya un efecto de los que se han sido vacunados. Está bien, pero... No te puedo decir más porque depende qué cantidad de gente se vacune de ahora en más. Claro, para esa segunda mitad de mayo ya se supone que las cepas más contagiosas van a ser dominantes al mismo tiempo. Y si bien va a haber no sé si dominante, pero se van a expresar, bueno, eso tiene razón. y si no bien... sé si dominante, pero van a estar en mayor circulación, que ahora están cerca de un 10%. Y se supone que va a haber menos mortalidad en los adultos mayores, pero estas cepas atacan también a los más jóvenes. Porque esto es lo que se está diciendo, Sí. ¿no? Que hay mucha gente de 40, Sí. 50 años que la está pasando mal en terapia o incluso muriéndose. Al haber más contagios y haber una cierta protección de los ancianos, no cabe duda que los contagios quedan en población más joven. Es como una selección natural, digamos. Ya los ancianos que se vacunaron a lo mejor en enero, ponele hoy, no estén consumiendo internación, un pequeño porcentaje. Entonces quedan los contagios de los jóvenes. En algún momento esto que tú has dicho, por ejemplo, el país que se vacunó muy bien y tiene gráficos muy bien hechos es Israel, que el número de contagios seguía aumentando, sin embargo, las internaciones en terapia intensiva, la población adulta mayor, bajó drásticamente. Se abrieron las dos curvas. Los jóvenes seguían infectados y los adultos mayores no se morían. Bueno, acá los jóvenes... Después finalmente los jóvenes, y ahora Israel está en una situación, digamos, comparado con el resto del mundo, casi ideal, ¿no? Acá los jóvenes, salvo alguna excepción, algún acomodo por ahí que no se entiende, no están vacunados. Entonces, ahí es donde cabe duda. se nos Y presenta... mantienen comportamientos peligrosos. Son los que más se exponen porque les quedó en la cabeza que están inmunes, que tienen un comodín, y la verdad es que ahora ya están en peligro. Eso, sí, bueno, sí, están en peligro, en eso no cabe duda, pero a ver cómo te puedo decir, esto depende de la velocidad que tengamos más adelante de vacunación. Nosotros tenemos que superar esta ola y tratar que la mayoría de la población más vulnerable esté parcialmente, por lo menos vacunada en la mayor cantidad. Ya tenemos la mitad vacunada, tenemos que esperar la otra mitad. No te puedo decir yo, te lo digo sinceramente, cuándo van a venir las vacunas. Yo estoy esperando ansioso, todo el mundo está esperando ansioso. Pero en el mientras tanto, a ver si queda claro, en el mientras tanto el virus te está tirando bomba, entonces yo me tengo que cuidar. Que me tengo que poner en un búnker. ¿Qué querés que te diga? No sé cuándo terminará la guerra, pero yo mientras tanto tengo que estar en el búnker, me tengo que cuidar. Si es justo, si es injusto, si está bien, si está mal, esa es otra conversación. Estamos en momentos de crisis y en eso nos tenemos que cuidar tratando de hacer una especie de autocuarentena, usar en forma masiva todo el tiempo el barbijo y todas las personas. Es el principal ahorrador de fallecimientos. Es el principal ahorrador de fallecimientos. Y también y lograr que vuelva a haber algún grado de conciencia social en los comportamientos, que incluye, por supuesto, el barbijo, pero no arriesgarse a estas conductas suicidas por frivolidades. Yo cuando veía lo de los patios de comida... Estoy de acuerdo. Claro. Eso estoy de acuerdo. Yo creo que dijiste bien, esa frivolidad, digamos, probablemente en los últimos 40 años, una cosa así, se nos generó una cultura de que nos tenemos que entretener y que la tenemos que pasar bien y eso es un derecho natural. Igual del otro lado de la pantalla, doctor, estamos mostrando a gente que va a trabajar y que viaja. Yo diría que el comportamiento del virus dentro de ese vagón con ese tumulto es casi como de una fiesta clandestina y ahí no hay frivolidad. Ahí no hay frivolidad, hay gente que va a trabajar y el tema es que tampoco se los está cuidando. Bueno, hay que cuidar a esa gente, que trata de enseñarle lo mejor que se pueda llegar a hacer, hay que cuidarla porque me parece que en este momento un margen como para que esa gente no vaya a trabajar lo veo un poco difícil. Doctor. Entonces hay que hacer como una especie de negociaciones hasta donde, digamos, restringo la economía y la circulación de gente, que no se me altere mucho ya también el ánimo social o la inconducta social, por si se puede pensar, lo cual sería una verdadera catástrofe. Eso sí que sería una catástrofe. Doctor, le agradecemos mucho el contacto, como siempre. Así que, pero tenemos cosas para hacer, Rolando, en serio, pongámosle un poco de fe, porque si no le ponemos fe, la situación es complicada. Y con los dientes apretados, 6 semanas, y después pasa. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, y en el medio de esto, hace un tiempo atrás era noticia y se destacaba un famoso que se contagiaba de COVID. Cada vez, y esto habla de cómo está la segunda ola, cada vez son más los colegas contagiados nuestros. en simultáneo. Exacto, Dani.
es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad y la cantidad de contagiados que las cifras te dan cuenta. Por ejemplo, hablamos de Claudia Villafañe, que confirmó que está contagiada de COVID. Ella participa, tiene una sección de cocina en el programa de Titi Fernández y Titi precisamente tuvo que aislarse por contacto estrecho, como también Dalma, su hija, que evidentemente tuvo contacto con su mamá y también tuvo que aislarse y no participar del programa de radio que también realiza. Horacio Cava, nuestro compañero de trabajo acá en América, en Polémica, que sigue todavía internado, ya lo pasaron a una sala, una habitación común, por suerte. Justo en el momento que le estaban por dar el alta, lo tuvieron que trasladar a terapia intensiva. Daddy Brieva, junto a su mujer, la Chipi, también contagiados de COVID. Daddy hizo declaraciones al respecto que también generan un poco de polémica. Él piensa que pudo haber venido el virus desde el colegio de los hijos en ese momento. Básicamente fueron declaraciones, se hizo una tomografía y dice que tiene un poquito tomado el pulmón, pero por suerte todavía está en su casa y bueno, sin polémica demasiada esto que decís vos, Dani, polémica porque está también evaluándose y muy sobre la mesa el tema de las clases presenciales. La ciudad hace muy pocas horas salió a decir que está comprobado, que no se reflejan índices de contagio en las clases, pero dentro de estos cierres se está evaluando el colegio. Claro, porque en la medida que se empiecen a contagiar aulas, o sea, burbujas, tienen que salir y tienen que salir pibes que tienen que dejar de ir a la escuela y tienen que ir a clases virtuales. Claro, y ese virus va a las casas. Y entonces también empieza a haber una discusión en los gremios docentes que están diciendo ojo con las clases presenciales, y no descartan incluso medidas de fuerza. Dani, entonces, Daddy Brieva metiéndose en esta polémica de las clases. Y siguen los casos. Lalo Maradona, el hermano menor de Diego, está internado e intubado en este momento. Víctor Hugo Morales sigue todavía internado y después tenemos casos de periodistas, de colegas como Rodolfo Barili y Nacho Girón, que también están contagiados de COVID. Bueno, en medio de todo esto han aparecido casos llamativos de chicas recién recibidas del colegio que de repente tenían 8 títulos, ¿te acordás? Posgrado afuera, pero hoy aparece un caso más. 24 años te situó. No parece tener problemas de salud, comorbilidades. Y no parece tampoco ser personal de salud, pero ese es otro tema, Mariano Yese. Antonella de Monte, 24 años, se vacunó con la Sputnik, con la vacuna rusa. Se la voy a mostrar. Les voy a mostrar a la joven mujer. Primero el certificado. Ahí está la vacunación. Este es el certificado que dice, miren ustedes, ¿no? Allí tienen que recibió la vacuna, la dosis de Sputnik. Sí, ¿te puedo hacer una acotación con respecto a esto que me parece que es importante? Es un certificado que se obtiene porque ella lo sube a redes sociales. Claro. Yo me pongo a pensar en la cantidad de casos que impunemente no suben a redes y no nos enteramos. Porque hasta ahora los que saltaron son porque son tan pavotes que suben a Instagram. Exacto. Bueno, esto fue el 9 de abril, recibió con domicilio legal en Merlo, provincia de Buenos Aires, la primera dosis en el Hospital Héroes de Malvinas. Pero el tema es el siguiente, que aparentemente esta joven alegó ser personal de salud. Y allí, más allá de la terrible anécdota de que una persona de 24 años se vacune en Argentina cuando a lo mejor hay alguien de mayor edad o con alguna comorbilidad que necesite la vacuna, esto configura un delito. Porque la usurpación de títulos y honores tiene una pena de 15 días a 1 año de prisión. Ella se hizo pasar por personal de salud. Sí. Bueno, eso es lo que figura... Dijo que trabajaba en un centro estético, lo que la convierte... Bueno, figura que fue inoculada como personal de salud. Allí la tienen ustedes. Desde el Monte trabajó como vendedora entre 2016 y 2018, ¿no? Y además es estudiante de la Universidad de La Matanza. Otro caso de vacunación. No, el problema es si uno se puede inscribir de manera trucha. Claro. Este es el problema, porque el problema no es pícaros pueden colar por el sistema, ¿sí? Pero ese es un caso. El asunto es si nosotros vamos y nos hacemos pasar por personal de salud y el sistema no lo está filtrando. Claro, lo filtra porque vos lo subís a Instagram. Claro. Y atención porque me parece, este caso va a seguir investigándose, me parece que la madre de la joven trabaja en una municipalidad. Exacto, va a haber que averiguar por dónde viene todo esto. O sea, cosa que le dijo, mira, anotate como personal de salud y entras. Claro, y lo peor de todo es que el sistema no salta cuando hay un caso de decir cualquier cosa. Esta chica obviamente se revisó el currículum, no tiene ningún paso por ningún centro de salud.
Vamos ahora a Berazategui a tomar contacto con uno de nuestros móviles porque la situación sanitaria está al borde del colapso. Uno de esos hospitales tiene, virtualmente ya creo que tiene un par de camas nomás para recibir gente en terapia intensiva. Carlos Estironi, ¿con quién estás? En el Evita Pueblo de Berazategui, 90% de la ocupación de las camas, la mitad ya es de gente de alrededor de 50 años. Homero Díaz es médico traumatólogo de terapia intensiva. Gracias, Homero, por recibirnos, reconocer el labor que están haciendo. ¿En qué situación está ahora tu hospital? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, kinesiólogo de terapia intensiva, sí. Como dijiste, estamos en una situación, digamos, compleja. Ya de la semana pasada que tuvimos un pico muy elevado de casos de COVID. Y sí, estamos a un 90%, la semana pasada un 90 y pico, después bajamos un 85, pero hoy sí estamos con una situación que a nosotros nos preocupa, obviamente, como trabajadores, tanto a mí como a todos mis compañeros. Y bueno, estamos ahí a la expectativa de que, por favor, tomemos conciencia y entremos en razón que este virus se contagia de humano a humano, que el acúmulo de gente y la superpoblación Homero, de lugares que no tendrían que estar. Sí. ¿Les aumentó muy rápido la cantidad de gente que ocupó la terapia intensiva o fue de a poquito? Porque una de las cosas que nosotros vemos es que los casos se fueron duplicando en récord tras récord. ¿A ustedes también se les llenó enseguida la terapia intensiva? Sí, tuvimos un pico la semana pasada que, te digo, nos preocupamos, no tengo miedo de decirnos, nos asustamos, que tuvimos en 30 horas 8 ventilados, o sea, 8 personas intubadas. 8 ventilados es 8 personas intubadas. Claro. Obviamente cuando uno habla de intubación requiere un montón de cosas, el proceso de trasladar a un paciente que estaba con demanda de oxígeno, con máscara de reservorio, en una habitación, digamos, COVID, y llevarlo hasta el lugar, digamos, donde se intuba. Es un proceso que tenés que transportar el paciente en una cápsula para no contagiar al resto del hospital. Claro. Preparar todas las personas, los especialistas, nosotros como kinesiólogos, asistir, preparar el respirador, setear el respirador. Es un trabajo que te demanda tiempo. Y después, si se complica, sí. No, y aparte me parece importante decirlo, no cualquiera sabe manejar esos respiradores. Ayer Claudio Velocopit decía que 14 años lleva a formar un especialista para que pueda manejar los respiradores. O sea que también el bien humano, el capital humano, es un bien muy escaso y también es la complicación. Te quiero preguntar si vos ves que hay cada vez más jóvenes y si nos podés dar algún detalle de esto. ¿Son jóvenes que vienen con enfermedades? ¿Son jóvenes que, como cualquiera que no tiene nada y cae con respirador? Mirá, obviamente todo lo que es comorbilidad y enfermedades preexistentes tienen una incidencia mayor, pero nos sorprendió este último tiempo, estas últimas cepas, que ha atacado a gente y ha tenido demanda de oxígeno, gente que no tenía ninguna enfermedad preexistente. Y gente joven, como dijiste. La semana pasada se nos falleció una paciente de 24 años, una chica. O sea, por eso entramos en conciencia y nos preocupamos nosotros como trabajadores de la salud y nos metemos ya en el papel de ciudadanos, que hay que colaborar, colaborar. Cada uno desde su lugar tiene que ayudar. ¿Cuántas horas estás laburando? Y nosotros nos paramos hace 1 año y 2 meses porque tuvimos la suerte que pudimos hacer los simulacros en este hospital. La verdad que hicimos los simulacros con los muñecos de intubación, por todas las referencias de otros países, obviamente, y con eso nos capacitamos bastante. Entonces venimos hace 1 año y pico ya trabajando 12, 14, 8, 6 horas, depende, nos vamos ayudando entre todos. ¿Estás vacunado? Entre todos, no hay otra cosa. Sí, nosotros los de terapia intensiva por lo menos desde enero ya tuvimos las 2 dosis. Todos los que estamos en terapia y digamos en la primera línea, si querés llamarlo, ¿Y alguno de los que están ahí se contagió ya? ¿Se contagió y lo tuvo, o se volvió a contagiar y lo tuvo leve? Sí, uno de los médicos, pero también no llegó la primera dosis a hacer el efecto que genera anticuerpos y demás, pero tuvimos un médico que justamente ventila, un compañero que hace digamos, el abordaje de la vía aérea, que también volvió a tener leve los síntomas, pero se volvió a contagiar. Y esta segunda ola que ya empezó, porque nosotros estamos hablando como la segunda ola que viene y la segunda ola ya empezó, ya está acá, recontra acá. ¿Cómo los agarra a ustedes? ¿Los agarra cansados? ¿Los agarra estresados? ¿Los agarra con miedo? Son humanos, además de salvar vidas, son humanos. Exacto.
Sí, sí, justo lo hablábamos acá con los chicos del equipo. Nos agarra cansados sobre todo. Imagínate que tuvimos las 2 semanas de vacaciones y después ninguna licencia ni vacaciones. En mi caso no tuve ni siquiera aislamiento, por suerte no me contagié ni nada. Y obviamente no parás. Y la palabra miedo, yo creo que en esta cepa y en esta situación, yo la verdad que me da miedo, no tengo vergüenza de decirlo. ¿Por qué? Y porque se descompensa la gente, joven sobre todo, y cae muy rápido, lo que ya todos deben saber, lo que es la saturación de oxígeno en sangre, cae muy rápido y no te da tiempo. Y si tenés el porcentaje del 90, 95, 85, estamos complejos. Y nosotros no estamos exentos a países, querés llamarlo como potencia, que han pagado con un montón de personas, que en paz descansen, pero no estamos exentos a eso. Homero, muchísimas gracias por el contacto y por el testimonio. Gracias, muchas gracias. Por favor. Bueno, de la realidad argentina nos vamos a ir a Estados Unidos, pero presten mucha atención. Porque esta es una noticia global. Claro, esto excede Estados Unidos. Vamos a hablar de la vacuna Johnson & Johnson, que hubo algunos destellos de noticias en algunos países que la fueron sacando, pero ahora Estados Unidos se suma. Adrián Sack con todas las novedades y detalles de esto. ¿Qué tal, Soledad? ¿Qué tal, Rolando? Así es, exactamente. El día de hoy, tanto la FDA, que es el máximo organismo regulatorio aquí en los Estados Unidos para medicamentos y alimentos, como la CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que es un organismo que depende de la Casa Blanca, recomendaron la suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson luego de que se reportaron 6 casos de coágulos sanguíneos tras su aplicación, que van a un segmento específico entre la gente que se la aplicó, que son mujeres de entre 18 y 48 años. O sea, con mujeres, lo cual también, solo mujeres, perdón, solo mujeres, de esa edad, las que se la aplicaron o las que tuvieron estas consecuencias. Las que tuvieron esas consecuencias, porque se la aplicaron en total aquí en los Estados Unidos 7 millones de personas. Por esa razón, desde la Casa Blanca están hablando de un caso realmente y literalmente de 1 en 1 millón, ¿no? De una posibilidad de en 1 millón que se produzcan estos coágulos sanguíneos que desgraciadamente han llevado a la muerte de una persona, ¿no? De una de estas 6 mujeres, y a otra la han dejado hospitalizada en grave estado. Pero hasta ahora incluso se están barajando varias hipótesis y se está tratando de determinar exactamente por qué se produjeron estos coágulos sanguíneos. Y una de las hipótesis más fuertes es que se trate del uso de anticonceptivos, que era lo que también se hablaba y en los casos en Europa. La franja de víctimas daría también con una edad en donde probablemente los utilicen. ¿La retiraron, ya no se está aplicando o están evaluando retirarla? No, se recomendó la suspensión, eso es lo que se hizo, o sea, ni siquiera es obligatoria la aplicación de la suspensión y de hecho algunas cadenas grandes de farmacias y de supermercados que contienen farmacias donde se aplican estas vacunas ya la han suspendido de hecho y han derivado a la gente que tenía ya turnos para darse la vacuna, para aplicarse la vacuna de Johnson & Johnson, para que se dé cualquiera de las otras dos que están disponibles, que son las de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Y te quiero hacer una más con respecto a esto, Adrián. Esto está generando psicosis en el resto de la población que se aplicó esta vacuna y que, nada, empieza a sentir ahora miedo por lo que le pueda pasar. Bueno, no exactamente, hay cautela respecto de esto que pasó, aquí le prestan mucha atención a esto de que son casos realmente muy aislados e incluso que son comparables a las de otras vacunas para otras enfermedades que se dieron a lo largo de la historia, ¿no? Pero te iba a decir justamente que quien sí trató de sembrar sospecha es el expresidente Donald Trump, que hace un rato nada más dijo que quizá esto de promover la suspensión o recomendar la suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson sea idea de la FDA, que tiene lazos muy cercanos con Pfizer. Eso dijo Donald Trump. Más teorías conspirativas, pero de parte del expresidente en este caso. Adrián, gracias por toda la información. Gracias a ustedes. La historia de Claudio Burgos sería la historia de un señor que cae por narcomenudeo, por tener unas plantas de marihuana, por tener cocaína y por andar vendiendo con sus familiares en una zona de Cañuelas, si no fuera porque este señor, insisto, Claudio Burgos, se supo que era nada más y nada menos
que el chofer de Ramón Muerza. ¿Quién es Ramón Muerza? Es un sindicalista que estuvo a punto de destronar en la pelea a Cavalieri, el histórico titular del Sindicato de Comercio. Esta es la historia. Federico Fassbender tiene los detalles. Exactamente, Rolando. Es la historia de Claudio Alejandro Burgos, 54 años. Claudio Burgos se había mostrado por lo menos desde 2013 al lado de Muerza en actos, en redes sociales. Un hombre de confianza. Un hombre de confianza. Hay fotos donde Muerza y Burgos posan juntos, lo defiende a muerte en sus posteos. Se reconoce un hombre de Muerza de punta a punta. Este año, a comienzos de este año, una denuncia le cae en contra a su clan familiar y la UFI número 1 de Cañuelas empieza a investigarlo. La policía bonaerense le hace seguimientos, le hace filmaciones, le toma fotos y este fin de semana allanaron a su casa y allanaron a otros 4 objetivos vinculados a su familia. Hay varios miembros de su clan, entre ellos Ángel Pero tenía Burgos. una plantación el hombre. Tenía, por lo menos en su casa de la zona de República Argentina, la casa vinculada a él, se encontraron 7 plantas, 14 plantas en total en todo el clan. Esto es A ver, aclarémosle a la gente que una planta de marihuana, cuando se utiliza para el narcomenudeo, deja guita. Deja guita. Mucha plata. Deja guita, Rolando. Podemos vender un gramo a 500 pesos. Imagínate que un frasco de café puede costarte 5.000 pesos o más. Y Burgos y su clan están sospechados con 3 aprehendidos de vender en las zonas cercanas a escuelas, jardines de infantes y plazas. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos les vamos a contar de qué se trata la cuarentena o las restricciones o el cierre a la europea que está estudiando el gobierno. Inauguramos el primer full. YPF está presentando en sociedad sus nuevas estaciones de servicio, la nueva imagen para las estaciones de servicio, y el acto de lanzamiento es en Juan Bautista Alberdi al 100 en Ciudad de Buenos Aires, como es entonces en Buenos Aires. Ahora en algún momento la cámara va a mostrar, ahí está la nueva imagen de las estaciones de servicio YPF, y ahí se ve a Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También están el presidente de YPF, Pablo González, y el CEO de la compañía, Sergio Affronti. Así que de a poco van a ir cambiando las estaciones de servicio de YPF. Y creemos que va a ayudar. Venimos a transformar la Argentina, estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que seguir cuidándonos y así garantizando también la presencialidad, ¿no? Que los chicos y las chicas puedan seguir desarrollando sus tareas en forma presencial, tanto en los jardines de infantes como en las escuelas primarias y secundarias. Así que gracias a Nicolás Trota, con el que trabajamos mucho y al que le agradecemos que él sea parte de esa enorme política educativa, de infraestructura y de trabajo que estamos haciendo en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires y también en Urlingan. Sí, la verdad que muy contentos en un momento tan complejo poder inaugurar con Juanchi, con el intendente, este jardín de infantes, ¿no? Que sintetiza el compromiso del municipio, la provincia y el Estado nacional, ¿no? En enfrentar las profundas dificultades que tenemos, las profundas desigualdades, priorizando la inversión educativa. El presupuesto educativo 2021, por decisión del presidente, tiene el crecimiento interanual de inversión más importante de la historia del sistema educativo. Atención con esta información urgente. Hay novedades judiciales para el hombre de los bolsos, el que andaba revoleando los bolsos con los 9 millones de dólares, Mariano. Exactamente, fue excarcelado José López, el hombre de los bolsos en el convento de General Rodríguez. Cumplió 4 años y 1 mes de la condena de 7 años y 6 meses que le había impuesto la justicia por enriquecimiento ilícito. Debe pagar 85 millones de pesos, por allí una cifra cercana al $1.000.000. Para lograr esta libertad. Hizo negocio. Claro. Hizo negocio. Está bien, pero digo, nosotros ya nos olvidamos de esta escena delirante. La del monja tipo llevando los bolsos al convento, la ametralladora, la monja, todo. Lo que tengo para agregarles es que va a tener que elegir profesión, no algo industrial, comercial, va a tener que trabajar, someterse al régimen ¿Vos de decís que no testigos? tendrá ningún canuto? No sé. Espera, Testigos protegidos va a tener que estar si bajo el hombre tenía unos dólares guardados, los 85 millones de pesos los paga de taquito, Mariano. Sí, por supuesto, pero aparentemente no los tenía. Por lo menos hasta lo que Él dijo que esa era todo su dinero. No podrá cometer delitos, deberá reportarse y va a estar bajo el régimen de protección de testigos porque es arrepentido en la causa de los cuadernos. ¿De los cuadernos solamente o en alguna más? Me parece que era en otra más también. Está Pero bueno, también el cuaderno seguro. Está la causa vialidad también.
Está con procesamiento en la causa No, porque vialidad. además tiene otros procesamientos pendientes. Sí, o sea, claro. que hay que ver si al Sí. final del camino no tiene que volver a la cárcel en algún momento. Bueno, hay que ver, y no podrá cometer delitos. Sí, ¿no? hay que Deberá recordar someterse que a a este hombre el kirchnerismo le soltó la mano. En su momento, cuando saltó el escándalo, el propio kirchnerismo dijeron, este tipo es Hasta un papelón, es un Cristina en bochorno, un discurso Cristina. Ahí no habló hubo de él, lofer, ¿eh? habló de la vergüenza que le daba a este hombre. Ese video uno lo puede ver veces y veces Claro. y veces y siempre le va a encontrar algo distinto. Sí, la monjita que mete los bolsos para adentro. La ametralladora. Como si fuese el dinero, alimentos de una donación, ¿no? Pero vos te acordás, ahí en esos bolsitos No, que y los perdón, había pasado. el diálogo con la monja que estaba moribunda. Sí, claro. Digo, no, las monjas No, terminaron las monjas no. todas, Una todas terminó, escarceladas. pero tuvo Procesada, pero después Bueno, fueron todo esto, aparte, sobreseídas. un vecino enfrente que era el que había como alertado a la No, policía. y además todas las cosas que dijo José López en su momento se mostró que eran mentiras. Que dijo que le habían dado la plata. Bueno, la plata se peritó y se demostró que la plata estaba húmeda porque él la guardaba en una covacha al lado del tanque de El agua. tanque de agua de la casa. El tanque de agua de la Esta casa. fue la instrucción que hizo el juez Daniel Rafecas. ¿Sí? Que hizo la instrucción, lo elevó a juicio oral y lo terminaron condenando a Pero José López. ahí la monjita entrando a los La bolsos. monjita tironeando el bolso. La ametralladora. No, que cosa la divina. ametralladora era medio farabute porque era un calibre 22. pero amagaba ametralladora. Pero Sí, yo sí. no tengo una de esas en casa. No, qué yo sé tampoco, no, no pero sé, era impactante. raro. Bueno, Pero ahora ahora vuelve, cumplido, está. Mariano. Vuelve. Sí, 2/3 de la condena, ¿no? Y hasta que no esté firme, ¿no? Va a tener O sea que estar bajo no este está en régimen. prisión domiciliaria, está escarcelado. No, está escarcelado. ¿Se Escarcelado, terminó? Tiene que pagar 85 millones de pesos. y régimen Sí, pero ahora eso, de ojo, que testigo eso hay que explicarle a la gente. Yo no sé cómo es, pero se hace una caución. Se hace un... ¿viste? Claro. No es que la plata, tiene que poner la plata No, sobre la tiene mesa. que dejar un bien o algún ¿Se tipo le de hace como seguro. una moratoria para que pague encima? No, es un seguro. Se alguien hace un también. seguro de caución Claro. por si él no cumple. Es un... O alguien como fiador. Y ahora, perdón, él no va a ser un ciudadano común, va a ser un testigo de identidad protegida. Bueno, ese es el punto y es uno de los puntos también que ha beneficiado a José López. Por más que mucha gente se indigne con esta excarcelación de José López, cumplió la condena. Claro. Fue Cumplió condenado. 2/3 de la condena. Sí. Por lo menos de esto que lo acusaron. Quedan otros procesos pendientes. Exacto. Pero hablando de novedades judiciales del ámbito de la justicia federal, hoy sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof, a Banoli, que era el titular del Banco Central, por aquella causa que fue la primera causa del juez Bonadío con la cual la cita a declarar a Cristina. ¿Se acuerdan? Y Cristina hace un acto que fue la causa del dólar futuro. Acuérdense cómo fue la secuencia. Bonadío es la primera causa con la cual la imputa Cristina Fernández de Kirchner. Se hace un acto, mucha gente ahí en Comodoro Pi. La causa avanzó y todos decíamos en aquel momento, che, esto es medio raro. Y era la esto es más medio floja. raro. Siempre se dijo que era una causa muy floja. ¿Por qué? Porque no se había encargado la pericia adecuada. Bonadío procesó a Cristina. Hay que decir que las cámaras que ahora están siendo cuestionadas, también le dieron el ok a Bonadío, elevaron la causa a juicio oral, pero sin pedir la pericia que decía, bueno, ¿cuál fue el perjuicio para el Estado? Porque de esto se decía, la Argentina había vendido, el Banco Central había vendido dólar a futuro a una cotización. Cuando vino Macri hubo una devaluación, entonces esto estaba provocando una pérdida para el Estado. Según demostró una pericia de la Corte Suprema, pero ya cuando arrancó el juicio oral no había perjuicio para el Estado. Y esto generó que los abogados de Cristina y de todos los acusados dijeran, si no hubo perjuicio para el Estado, ¿de qué demonio nos acusan? ¿Dónde está el delito? El tribunal oral dijo, no, siga, que siga el juicio oral. Y Cristina se puso furiosa y ahí fue ese alegato, acordate Mariano, que hizo un alegato donde termina diciendo, yo no vine acá, mis abogados me dicen que yo tengo que pedir que me absuelvan. Yo les digo solamente hagan lo que tengan que hacer. Y hoy la Cámara de Casación hizo lo que Cristina no les pidió. Absolvieron a todos los acusados, Mariano. Sí, exactamente. Era la causa más política que tenía la expresidenta Fernández de Kirchner y lo mismo el por entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Esa pericia de la Corte fue determinante para desvincular a ambos de esta causa. Reitero, hay otras causas graves que tiene que afrontar la vicepresidenta de la Nación. Esta era quizá la más leve, no hubo perjuicio para el Estado y se comprobó que ningún empresario ligado a ellos compró dólares. Lo que pasa que alguien va a beneficiados. querer revisar hacia atrás. ¿Y cómo todo esto pasó por la justicia federal? No pidieron la pericia, los camaristas no dijeron nada, la casación no dijo nada. Ahora, una vez que está este fallo, los abogados se van a dar vuelta y van a decir, ¿y esto cómo pasó por acá?
Ahí viene el debate. Vos decís por las sospechas de que esta causa podría haberse armado antes de las elecciones. No, y por los cruces de llamados y de cruces de visitas. llamados. Ahora lo que se ve es eso. Pero nos vamos a volver a las estaciones de servicio de YPF. YPF está presentando en sociedad su nueva imagen, la nueva imagen de las estaciones de servicio. Hay un acto en este momento en la zona de Caballito, ahí en Juan Bautista Alberdi, al 100. Veamos qué está pasando. Nación, un trabajo conjunto con diversas miradas pensando en una Argentina mejor, con lo cual para mí es muy importante que vos estés acá, no apoyando esta gestión de YPF, sino apoyando el trabajo que hace YPF para la producción de hidrocarburos en la Argentina. Hidrocarburos que son necesarios para crecer, para generar empleo. Empleo que se está generando hoy en esta estación de servicio como consecuencia de un trabajo muy intenso que han hecho los inversores, confiando en el trabajo. Por eso quiero felicitar a Miguel, a Claudio y a Juan por haber apostado a YPF y apostado a generar trabajo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Brevemente aprovecho la oportunidad para decirles que, como ustedes saben, YPF el año pasado, en el mes de mayo, lanzó un plan que beneficia a los trabajadores de la salud con un descuento del 15%, un acceso a boxes y además el desayuno, para que esos trabajadores de la salud se sientan acompañados por la empresa de bandera de la Argentina y también acompañados por los trabajadores de YPF. Hoy estamos relanzando ese programa. Bueno, ahí está terminando el acto de lanzamiento de la nueva imagen de las estaciones de servicio de YPF. Nosotros nos estamos yendo, pero recuerden, hoy nuevo récord de casos. El gobierno está discutiendo una cuarentena a la europea. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuarentenas por periodos cortos, no esa que la van renovando y renovando, y focalizada en algunos distritos. El problema es que los distritos con problemas son cada vez más. Sí, y te diría que a las 6 de la tarde se cerraría todo, pero vamos a darte más detalles seguramente mañana. Llegamos hasta aquí, quédense en América porque ya empieza polémica en el bar. Chau.